Bueno, muchas gracias, vicerrectora, por la presentación y vamos a continuar con la siguiente exposición entonces que nos queda, que denominada, por supuesto, Conferencia Nacional Leyes de Educación Superior. Invitamos para ello a la abogada, directora ejecutiva del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, Alejandra Contreras Altman, quien ha realizado importantes aportes en la Ley de Universidades Estatales. Contarles antes que posteriormente vamos a dar un espacio, ¿cierto?, para tener una ronda de preguntas, las cuales nos van a hacer llegar a través del chat de Zoom o de YouTube. Así que vamos a intentar dar la mayor cobertura posible para ir respetando, ¿cierto?, los tiempos del programa. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias, Rocío. Antes que nada, saludarlo a todos, saludar al rector de Hebel, a la vicerrectora Pamela Ibarra, al vicerrector Rodrigo Navia y a todos quienes nos acompañan hoy día. Es un honor para mí estar en esta reunión, así que les agradezco mucho la invitación. Espero poder contribuir desde este saber o este conocimiento que tiene que ver un poco con la normativa, la legislación que está rigiendo y con los cambios que se han producido, ¿verdad?, en esta normativa y cómo estos, como bien decía Pamela, afectan o pueden afectar las definiciones que hagan al interior de la universidad en términos de su modelo educativo. Me gusta mucho el nombre de la jornada de hoy, ¿verdad? Conversaciones que construyen futuro, porque creo que es muy provocador en términos de que lo que se habla hoy o lo que ustedes están definiendo hoy es algo que va a afectar a la universidad por muchísimos años y probablemente a varias generaciones de estudiantes y por tanto realmente se está construyendo el futuro. Y lo mismo pasa un poco cuando se legisla, ¿verdad? Cuando uno trata, cuando se participa en tareas legislativas, también hay una mirada de futuro cuando uno construye las normas, ¿verdad?, que van a regir a un determinado sector, en este caso el de educación superior. Así es que hay una cierta coincidencia, ¿verdad?, en lo que tenemos que hacer cuando pensamos en las normas que nos van a regir y también en lo que ustedes están haciendo en esta construcción del modelo educativo. Me han dado harto tiempo hoy día para la presentación, tengo como una hora, así que espero no ser una tortura para todos ustedes, digamos, una hora escuchando hablar de las leyes, pero voy a tratar de enfocarlo no a una mirada tan normativa, digamos, sino que más bien cómo estas normas nos van diciendo cosas que puedan ser relevantes para las definiciones que la universidad está haciendo en términos de su modelo educativo. Voy a compartir la pantalla entonces para que sea un poquito más ameno, al menos para ir puntualizando, ¿verdad?, algunos puntos. Denme un segundo. Ahí. ¿Se ve? Si alguien me da una... Sí, gracias, muy amable. Sí. Ya, entonces, como les decía, la idea ahora es poder plantear algunos temas. Yo he tratado de ordenar la presentación en tres partes, diría yo, más fundamentales, unos antecedentes importantes que creo que es bueno de cierta manera recordar, de cierta manera como ordenar, ¿verdad?, antes de avanzar hacia lo que son ya específicamente las normativas. Soy una convencida que cuando uno habla del futuro también es importante hablar del pasado, en el sentido de ver cómo hemos llegado a donde estamos, ¿verdad?, y cuáles han sido los elementos, los antecedentes que nos han llevado a la situación actual y en el caso de las leyes de educación superior, cuáles son los antecedentes que hicieron necesario los cambios que se están realizando o hicieron necesario que se generaran cambios normativos y por tanto empujaron estas transformaciones. Es importantísimo recordar que estas no surgen necesariamente desde una decisión política o desde una decisión técnica, sino que más bien surgen desde las demandas que se produjeron en la propia ciudadanía, especialmente representado a través de los estudiantes, pero no solo ellos, en general todas las comunidades universitarias, en los últimos, diría yo, 10 años, ¿verdad? Pero específicamente a contar del 2006, cuando se inician las manifestaciones de los estudiantes secundarios, posteriormente 2011-2012 de los estudiantes universitarios, ¿verdad? Se produce un movimiento muy fuerte en términos de impulsar esta necesidad de hacer reformas a la educación superior. Entonces quiero brevemente recordar un poco por qué se producen estas demandas, cuáles son las características que tiene o que tenía o que esperamos que vayan quedando atrás, ¿verdad?, de nuestro sistema, y por qué entonces estas características hacen necesario
que tengamos un cambio sustantivo en el sistema de educación superior y que se deriva finalmente en la definición de normas nuevas y nuevas leyes que orientan ahora entonces este futuro que esperamos construir en conjunto, ¿verdad? Desde la mirada normativa. Entonces, vamos a... Déjenme ver cómo esto... Ahí sí. Entonces, vamos a partir con una lámina de antecedentes muy antigua, digamos, vamos a remontarnos hasta bien atrás, pero muy brevemente, para recordar que nuestro sistema de educación superior ha tenido diversas etapas que son bien marcadas en el tiempo, bueno, un poco tan marcadas como han sido nuestra historia, ¿verdad? Y que están en gran medida definidas precisamente por los grandes cambios históricos que hemos vivido como país. Y por tanto podemos distinguir claramente una etapa que dura hasta el año 73, básicamente, en la cual el sistema de educación superior se caracteriza básicamente por un sistema orientado por lo que llamamos el Estado docente. Es decir, la principal responsabilidad de la educación en nuestro país era del Estado. Y esto se enfocaba o se materializaba no solamente por la existencia de instituciones públicas, como eran la Universidad de Chile, que estaba en ese momento instalado o que se expandía, ¿verdad?, a través de sedes en casi todo el país, y la universidad, lo mismo, la Universidad Técnica del Estado, actual Universidad de Santiago, sino que también por la vinculación que existía entre el Estado y las entidades privadas que entregaban educación superior, que en este caso eran universidades privadas, básicamente la Universidad Católica y las universidades creadas desde algunas comunidades como la Austral o la Universidad de Concepción, entidades que por este rol principal que tenía el Estado actuaban en el fondo como colaboradoras de este rol, el Estado les delegaba en definitiva la función educacional, y eso explica además por qué han tenido históricamente financiamiento público, y que es una característica propia de nuestro sistema de educación superior, entidades privadas que históricamente siempre han tenido financiamiento público porque siempre se ha entendido que son en cierta medida, digamos, han estado mandatadas o han sido delegadas por el propio Estado para que cumplan la función educacional. Sin embargo, este concepto, ¿verdad?, de cómo el Estado es prioritario en el desarrollo de la educación superior se termina abruptamente en el año 73, ¿verdad?, con los gestos políticos que todos conocemos, y cambia completamente entonces la mirada respecto de cuál es el rol de la educación superior y cómo ésta se gestiona. Entonces, evidentemente, se produce la intervención de las universidades, las 8 universidades existentes en ese momento, se interviene a través de rectores delegados, ¿verdad? Se pretende ordenar un poco la función de estas instituciones. Se dice en ese momento que se le va a restituir su función propia, que es netamente formativa, digamos, y que no debe estar involucrada en el quehacer de la sociedad, ni en la politización, ni en los procesos políticos, sino más bien exclusivamente dedicado a formar profesionales, y ese es el foco y el énfasis que se da entonces a la educación superior en esos años. Y esto entonces entre el 73 y el 80 se produce esta etapa un poco como de ordenamiento, depuración o reestructuración de las universidades con esta mirada de reducir su impacto en la sociedad, de limitar la participación de las universidades en el quehacer social, lo que ha sido o lo que fue, digamos, en su momento, unas definiciones que han arrastrado, digamos, se han arrastrado por el tiempo en términos de cuál es el rol, y precisamente tienen que ver también, aunque nos remontemos tanto en la historia, tienen que ver justamente con la necesidad de ir redefiniendo los roles que tienen las instituciones, especialmente las universidades públicas, en nuestro país, y eso es algo que arrastramos desgraciadamente desde esta época en que se separa completamente a las universidades de la participación social y de la intervención o el involucramiento con la sociedad. Posteriormente, una tercera etapa, digamos, es la reforma del 81, que es la primera gran reforma en educación superior que se produce en el país ya formalmente a través de normativas, ¿verdad? Es que es la etapa en que se inicia el proceso de privatización del sistema de educación superior, ¿verdad? Tenemos la creación de nuevos tipos de instituciones, los institutos, las IP, los CFT, y se genera un mercado, y es necesario mencionarlo de esa forma, digamos, porque es lo que sucedió efectivamente, un mercado en el sentido de una amplia oferta educativa con muy bajas barreras de entrada, es decir, era muy fácil desarrollarse como institución de educación superior en esos años. Las restricciones normativas eran muy menores en términos de la posibilidad de generar esta oferta educativa,
amplias libertades entonces para estos proveedores privados y por tanto un mercado muy desregulado y con altas problemas de calidad, heterogeneidad en su calidad, etcétera, derivado precisamente de esta forma, digamos, en que se enfrenta la apertura al mundo privado. Entonces, esta etapa del año 81 me parece también que es importante, sobre todo por la coyuntura que estamos viviendo actualmente, hacer una muy breve precisión o explicación respecto de sobre qué bases se fundamenta esta mirada del sistema de educación superior, cómo el sistema no solo se construye a partir de una norma, que pueden haber sido los decretos, ¿verdad?, que se dictaron en el año 81, sino que estos decretos tienen un fundamento que es mucho más profundo y que está en la base de la Constitución del 80. Y dado que estamos en este proceso de reforma constitucional, me ha parecido que también es relevante mirar cómo las constituciones son muy importantes en la construcción del sistema de educación superior, importan definiciones profundas en términos del sentido hacia dónde avanza, definen los límites, ¿verdad?, el rol del Estado, el rol de las propias instituciones. Entonces, hacer una breve recuerdo de cómo la Constitución del 80 ha definido el sistema de educación superior, me parece que es muy útil quizá para poder también tener una mejor mirada respecto a cómo esto debe cambiar hacia el futuro. Entonces, para definir cómo cambiamos, tratemos de tener claridad respecto a cómo esto está en la actual Constitución y por tanto cómo esto ha configurado nuestro sistema. Entonces, solamente recordar que son 4 los elementos que forman parte de la Constitución del 80 y que establecen, o son los pilares, diría yo, de cómo se ha conformado el sistema de educación superior. Estos son el derecho a la educación, la libertad de enseñanza, la autonomía de los cuerpos intermedios de la sociedad, que es un principio que atraviesa, digamos, toda la Constitución, y no solo está vinculado a lo educacional, como asimismo el principio de subsidiariedad del Estado, que también es uno de los principios más importantes en términos de que define el rol del Estado, y eso aplica a todos los ámbitos de nuestra estructura social y económica, y no solo lo educacional. Desde el punto de vista de derecho a la educación, aquí solamente destaqué un par de puntos. Este está consagrado de verdad en el artículo 19, que es el que establece todo el conjunto de derechos que tenemos como ciudadanos, como personas habitantes de este país, y establece entonces este derecho a la educación, lo consagra como la potestad que tienen las personas para desarrollarse plenamente a lo largo, en todas las etapas de la vida, es decir, considera que esto es una facultad, una potestad, digamos, un derecho de las personas para desarrollarse plenamente. Pero como contrapartida, digamos, en términos de cómo este derecho se ejerce, la norma de la Constitución es bastante más débil, digamos, o sea, si bien establece este potestad, pero no establece claramente cuáles son las obligaciones que tiene el Estado para que los ciudadanos podamos ejercer este derecho. Entonces, si bien se consagra el derecho o la obligación del Estado de contar con una enseñanza gratuita y pública, ¿verdad?, asequible a todos en el nivel escolar, y eso ha ido avanzando. Originalmente la Constitución del 80 consideraba solamente hasta el nivel básico, ¿verdad?, la obligación. Después, con la reforma de la Constitución, el gobierno del presidente Lagos se amplía a la educación secundaria, educación media, también se hace obligatoria, y por tanto es deber del Estado proveer, digamos, una educación gratuita hasta ese nivel. Sin embargo, en temas de educación superior, las obligaciones del Estado son muchísimo más limitadas, y eso es lo que ha afectado el tema del desarrollo del sistema de educación superior, porque ahí solamente encontramos estas dos frases que están mencionadas acá, que dentro de las obligaciones del Estado se encuentra la de fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles, y ahí está obviamente el nivel de educación superior, pero como ustedes ven es solo una obligación de fomento, de desarrollo, fomentar el desarrollo, pero no de asegurarle a las personas ni de garantizar que ellos puedan ejercer este derecho. Y lo segundo, que de una u otra forma también se vincula, es estimular la investigación científica y tecnológica, que tampoco es una garantía, y en gran parte el escaso desarrollo probablemente de nuestra investigación científica y tecnológica, en el sentido de los escasos recursos públicos que están disponibles, que siempre es un tema, ¿verdad?, todos los años, de ver cómo esto no cambia y desgraciadamente se mantiene esta lógica de muy poca participación pública. Bueno, en gran medida se debe también a que no existe una obligación para el Estado de ser un promotor o ser un garante de el desarrollo científico y tecnológico, sino que solamente esta obligación de estimular, que es un verbo bastante débil en este sentido.
Segundo elemento, libertad de enseñanza. Obviamente, estos siempre tienen que analizarse en conjunto. Son en cierta medida como dos caras de la misma moneda, ¿verdad? Por un lado está el derecho a la educación y por otro lado la libertad de enseñanza. Y uno de los problemas que tiene nuestra Constitución, compartido, digamos, por todos los analistas, es que la libertad de enseñanza ha tenido mucha más relevancia que el derecho a la educación. Es decir, en vez de ser el derecho a la educación lo que prima o lo que representa la mayor relevancia o lo que es el derecho más preeminente, este desgraciadamente es un derecho secundario en relación a la libertad de enseñanza. ¿Y a qué se refiere la libertad de enseñanza? Es básicamente el derecho a realizar actividad económica en el ámbito de la enseñanza, es decir, como lo dice la propia Constitución, el derecho que toda persona natural o jurídica tiene para abrir, organizar, mantener establecimientos educacionales. Es decir, está planteado desde el lado de la oferta y no desde la persona. Entonces, se establece que esta apertura de establecimientos educacionales no tiene más limitaciones que las que impone la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional, que son frases muy clásicas de nuestra Constitución, y que obviamente son restricciones bastante laxas, o sea, decir, es difícil que alguien cree una institución, ¿verdad?, educacional que pueda ser contraria a la moral, las buenas costumbres, el orden público o la seguridad nacional, es decir, esas restricciones son bastante, diría yo, es poco factible que alguna institución incumpla estas normas y por tanto, por esa razón, se diga usted no puede desarrollar la actividad educativa. Por tanto, la mayor parte de los proyectos han podido ser desarrollados precisamente porque se encuentran dentro de estos límites, pero estos límites nada tienen que ver con la calidad, con el cumplir lo que se ofrece a los estudiantes, con la pertinencia de la formación, nada de eso está incluido en estos límites y por tanto no son posibles de regular, digamos, desde el Estado. Entonces, esta libertad de enseñanza, por un lado, permite ampliamente la participación de los privados, ¿verdad?, en la posibilidad de desarrollar actividades educacionales, pero por otro lado también es un límite para el Estado. O sea, cuando existen estas restricciones, estas regulaciones tan laxas, evidentemente el Estado no puede interferir en todo lo que los privados pueden desarrollar como establecimientos educacionales, no puede intervenir en dichos establecimientos, no puede impedir la creación de esto, y esto es algo que se ha dado tanto a nivel escolar como de educación superior, porque abarca todo el sistema. Entonces, estas limitaciones que el Estado ha tenido en el desarrollo de nuestro sistema tienen que ver y están respaldados, digamos, por esta norma constitucional. Y como les decía, hay otras dos. Ahí sí. Las otras dos normas son la autonomía de los cuerpos intermedios y principio de subsidiariedad, que también son muy complementarios entre sí. La autonomía de los cuerpos intermedios básicamente lo que hace nuestra Constitución es reconocerle a todos los cuerpos intermedios, que se entiende aquellos que están entre la persona y el Estado, es decir, cualquier organización, agrupación de personas, digamos, que sea ya tenga personalidad jurídica o no tenga, independiente de su naturaleza, son cuerpos intermedios. Y estos cuerpos intermedios tienen un gran reconocimiento en la Constitución, lo cual puede ser muy importante, ¿verdad? Y muy útil desde el punto de vista del desarrollo de la sociedad, pero en este caso se establece, ¿verdad?, que estos cuerpos intermedios están autorizados para desarrollar cualquier actividad económica y por tanto hay un reconocimiento o un resguardo, y la Constitución en general está construida como un instrumento que resguarda fuertemente la libertad económica de los cuerpos intermedios para emprender actividades, en este caso actividades de enseñanza, educacionales, ¿verdad?, para el cumplimiento o sea, están resguardados, digamos, para realizarla. Y como paralelo a esto está el principio de subsidiariedad, que es el principio por el cual en el fondo regula más bien la labor del Estado, es como el contrapunto a lo que pueden hacer los privados. El principio de subsidiariedad lo que señala es que el Estado solo puede actuar cuando en aquellos ámbitos, ¿verdad?, en que los particulares no lo realizan adecuadamente por imposibilidades económicas, físicas o por cualquier otra razón, solo en esos ámbitos el Estado debe participar. Entonces, en todos aquellos ámbitos en que en que los privados sí pueden desarrollar su actividad, el Estado debiera abstenerse de participar y de estar presente. Esto, en el caso de la educación superior, llevó a importantes discusiones en su momento cuando se trabajó la reforma del 80, de si era
factible eliminar incluso las universidades estatales. Hay por ahí algunos registros, digamos, de esas conversaciones en la Junta de Gobierno, en algunos asesores, si era necesario que las universidades estatales existieran, porque en realidad la educación podía ser impartida por privados y bueno, venía toda una defensa de que lo hacían mucho mejor, etcétera, y que por tanto no eran necesarias. Sin embargo, y afortunadamente, no se estimó prudente, digamos, tomar ese tipo de decisiones y extremar tanto, digamos, el tema, y por tanto no se tomaron ninguna decisión para eliminar o hacerlas desaparecer, pero sí, obviamente, para debilitarlas, y eso es algo que es parte de la reforma, ¿verdad? El hecho de haber no solamente creado instituciones privadas, sino que también haber generado una debilitamiento de las instituciones públicas y además haber considerado que estas no eran merecedoras o no correspondía que se les diera ningún tratamiento específico, o especial o distinto al de las universidades privadas. Y eso tiene que ver entonces también con esta lógica de que el Estado no intervenga ni altere la lógica de competencia y de mercado que se podría desarrollar en el sistema de educación superior. Entonces, estos 4 elementos dan una base de cómo se empieza a desarrollar nuestro sistema de educación superior del 81 en adelante y nos llevan entonces a un conjunto de consecuencias o de cómo el sistema se desarrolla y cuáles son entonces estos elementos, esta forma o estas consecuencias que tiene este sistema y que van generando tensiones, evidentemente, tensiones que finalmente nos llevan a la demanda por una reforma, por un cambio de modelo en el sistema de educación superior. Entonces yo acá solamente hice un breve listado, puede haber muchas más y esto es algo que todos ustedes conocen porque lo han vivido además, pero para ordenar un poco hice un breve listado de cuáles son esas principales tensiones que se generaron a partir de cómo se desarrolla nuestro sistema. Por un lado tenemos la heterogeneidad, ¿verdad?, de instituciones de educación superior, es decir, amplia variedad de instituciones en diferentes mercados, entre comillas, es decir, distintos segmentos. Es un sistema muy segmentado en que por un lado están las universidades, pero hay tipos de universidades, por otro lado están los institutos, los centros de formación, ¿verdad? Y por un lado está lo privado, lo público. Entonces hay distintos mercados que además compiten, y en estos mercados compiten instituciones o proveedores con muy distintas características. Las universidades estatales, por ejemplo, que han debido competir siempre con las universidades privadas, en condiciones de competencia muy desiguales, digamos, teniendo regulaciones muy distintas, posibilidades de flexibilidad en su actuación muy distinta, etcétera, pero bajo las mismas reglas de competencia. Entonces, esa competencia desleal o desigual en cierto sentido también es lo que ha producido, por ejemplo, que las universidades estatales se vayan reduciendo en su tamaño en relación, digamos, si uno las mira en elemento relativo, en relación al sector privado, porque obviamente han tenido muchas más dificultades para crecer que lo que tienen las instituciones privadas que no tienen ningún tipo de regulación. Luego había una fuerte discusión, y esto creo que para todos es bien evidente, en torno a la inefectividad, o efectividad o inefectividad en el fondo de las regulaciones estatales, es decir, cómo el Estado, digamos, tenía, y como lo explicamos anteriormente, fundamentado en las normas, un rol muy débil frente al desarrollo del sistema, y entonces el cuestionamiento al papel del Estado, tanto en la conducción, orientación, supervisión y financiamiento del sistema, ha sido algo muy fuerte, digamos, previo a esta reforma. Hay que recordar los casos emblemáticos de crisis institucionales, los cierres de universidades en que el Estado aparecía como muy lento en su reacción o muy inoportuno en su reacción en circunstancias que había perjuicios muy fuertes para un conjunto grande de estudiantes. Evidentemente, una de las características más notorias del desarrollo del sistema es la amplia masificación y la diversificación de la matrícula. Tenemos un sistema muy universal prácticamente en lo que son los conceptos internacionales, ¿verdad? En que la cobertura es muy amplia, tenemos una de las mejores coberturas de nivel, en el nivel de educación superior, incluso entre los países OCDE, con una importante participación de los segmentos socioeconómicos de menores ingresos, que se ha visto en los últimos años muy impulsada, ¿verdad?, por las distintas políticas públicas, lo cual también nos ha llevado a un cambio en el perfil de los estudiantes, es decir, la masificación evidentemente implica la inclusión de estudiantes que podemos llamarlos, a lo mejor no es la frase más afortunada, pero le ponemos estudiantes no tradicionales en el sentido que no eran los estudiantes que históricamente
accedían a la educación superior y que han ido progresivamente accediendo con mayor facilidad en un número más importante y por lo mismo tienen entonces a veces mayores dificultades, ¿verdad?, para adaptarse a la educación superior y que por tanto las complejidades que eso implica, y esto también tiene que ver con lo que ustedes están conversando como modelo educativo, el tipo de estudiante, cuál es el perfil de ellos, cuáles son sus complejidades y sus dificultades, por supuesto son elementos que es necesario considerar. Por lo mismo, la empleabilidad de algunas carreras, la masificación también lleva a generar algunas diferencias o problemáticas en la empleabilidad y en los resultados, entre comillas, económicos, digamos, que los alumnos van a obtener a futuro, porque obviamente la masividad también implica que el mercado laboral se adapta, ¿verdad? Y por tanto ha habido modificaciones en el tiempo respecto de los resultados de estudiar. Ya no es lo mismo tener un título profesional que lo que podría haber sido en los años 90, ¿verdad?, en que la cantidad de personas que lo tenían era mucho menor y que por tanto había una menor competencia y una mayor seguridad en términos del empleo. En la actualidad sabemos que eso no es así y por tanto aumenta en los últimos años el valor de la formación continua de manera muy significativa. La mayor parte de los estudiantes, creo que 1 de cada 4, si no me equivoco, continúan algún tipo de estudio, ya sean diplomado, magíster o doctorado, magíster básicamente en la primera etapa, justamente para poder hacer esa diferencia, para poder ya no es solo el título lo que se necesita, sino que es necesario avanzar hacia otros estudios. Otro elemento es justamente lo que sucedía con las universidades estatales, ¿verdad?, que reclaman un nuevo trato con mucha insistencia. Después de 40 años o 30 años, digamos, de desarrollo del sistema, las universidades estatales siguen siendo tratadas como una universidad sin dueño prácticamente, pero no con un tratamiento desde una mirada pública de cuál es su rol, de cuál es el vínculo con el Estado, cuál es la responsabilidad que tienen, qué responsabilidad tiene el Estado respecto a sus instituciones. Todo eso estaba ausente en la discusión y es algo que las universidades vienen reclamando o venían reclamando hacía mucho tiempo. Y por último, el tema del financiamiento, evidentemente muchas objeciones de parte de los estudiantes respecto de esta forma de financiamiento vinculado a los aranceles, ¿verdad?, a través de los créditos y becas, pero siempre desde esta mirada de financiar a la demanda, en el fondo el voucher, que se le entrega al estudiante, él va y elige en un mercado competitivo donde va a utilizar estos recursos, pero sin ninguna mirada de desarrollo del sistema de educación superior que sea más razonable desde el punto de vista de cómo financiar aquellas instituciones de mejor calidad o que tienen proyectos educativos más importantes para el país, etcétera, sino que acá es simplemente una competencia y bajo las reglas de oferta y demanda. Entonces, ese es el tema respecto de financiamiento, especialmente para el financiamiento de los estudiantes. Entonces, se generan a partir de estas características, ¿verdad? Estas características que son bastante objetivas, uno podrá estar más o menos de acuerdo con ellas, digamos, pero hay bastante consenso, diría yo, respecto a que estas eran las características de nuestro sistema. Se generan demandas sociales. Y estas demandas, entonces, son las que impulsan finalmente los procesos de cambio en la normativa. Tienen que ver con los mismos elementos, no los vamos a ver en detalle, entonces, pero hay, por ejemplo, demandas muy fuertes respecto a la cuestión del lucro. Si ustedes recuerdan, el lucro se transforma como en una especie de mantra, ¿verdad?, de los estudiantes reclamando que, porque el lucro no solamente es un tema de moral o ético, digamos, de impedirlo en el tema de la educación, en la educación en general, y específicamente en la educación superior, sino que también tiene que ver con la calidad del servicio, con la responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Entonces afecta, digamos, diversos aspectos que evidentemente son relevantes para el desarrollo del sistema. Entonces, asociado al lucro está la lógica de crear organismos de supervisión, más tipo superintendencia, que pueda realmente fiscalizar a las instituciones y cómo usan los recursos. Está el tema de rendición de cuentas, ¿verdad? Por otro lado, cómo pasamos de esta lógica mercantil a la lógica de un derecho social, y ahí están los temas de financiamiento asociados a responder a este derecho a la educación, y finalmente todos los temas asociados a calidad y cómo la necesidad de mejorar y modificar los sistemas de aseguramiento de calidad que habían pasado además por un periodo bastante ingrato en términos de los situaciones incluso de irregularidades asociadas a los mecanismos de acreditación. Entonces, la reforma tiene ciertos focos, ya me voy acercando, tiene focos justamente asociados a estas demandas. Finalmente, como que todo esto se concentra en determinadas temáticas que son las que van a orientar finalmente los cambios legales,
por un lado, modernizar la institucionalidad pública. Para poder responder a todas estas demandas se requería nuevamente que el Estado tuviese un rol distinto al que tenía hasta ese momento, que adquiriera un rol más protagónico, más fuerza en la supervisión. Entonces se necesitaban cambios en la institucionalidad pública. Por otro lado, modificar el sistema de acreditación, ¿verdad? Hacerle ajustes justamente para responder a estas necesidades de mayor exigencia de calidad. Por otro lado, el fortalecer la público, ¿verdad? Fortalecer las instituciones del Estado, no solamente a través de fortalecer las que existen, sino que también con la creación de nuevas instituciones, y para eso se define la creación de las universidades estatales en las regiones en que no existían, que en este caso son Aysén y O'Higgins, y además la creación de los centros de formación técnica, porque todo el segmento de formación técnica o vocacional estaba entregado netamente a las instituciones privadas. Luego tenemos la creación de programas de acceso y la gratuidad universal como mecanismo de financiamiento. Y este es el listado de normas finalmente que resulta cuando uno habla de la reforma, no es solamente la ley de educación superior o la ley de universidades estatales, sino que son un conjunto de normas que están ahí listadas, que no las voy a leer, pero que, para que ustedes vean que es algo que abarca muchas más temáticas. Bueno, hay ciertas consideraciones generales. La implementación de estas normas es algo que va a ser bastante lento, no lento, pero sí poco, va a tomar tiempo. Yo creo que la implementación de las normas es gradual. Hay que pensar que sobre todo el rol del Estado es algo que se ha desarrollado durante 40 años, ¿verdad? Y por tanto las reformas no son tan inmediatas y van a tomar su tiempo. Acá se reconoce el carácter mixto del sistema de educación superior, eso no cambió en esta reforma, sino que se mantiene el carácter mixto. Entonces existe una oferta pública y una oferta privada. Sin embargo, sí es necesario fortalecer lo público, porque en este momento lo mixto más bien está prioritariamente privado, y por tanto se requiere fortalecer lo público. Bueno, obviamente ya lo dijimos, hay que enfrentar de mejor manera la regulación del Estado, y para eso se crean dos nuevas instituciones, superintendencia y subsecretaría. Se implementa la política de gratuidad, que tiene que ver con este cambio de foco, ¿verdad?, hacia el derecho a la educación. Se fortalece la CNA, también lo mencionamos. Y entonces yo diría que lo último como consideración general es que en este momento estamos en un momento en que ya estas reformas están legisladas, y sin embargo estamos en una etapa de implementación. Y es muy importante que esta implementación logre mantener el espíritu, digamos, de todas estas demandas y de todos estos requerimientos que existían cuando se instalaron estas normas, porque evidentemente una parte importante de una reforma no son las leyes, sino que cómo estas después se implementan. Hay mucho espacio en la implementación de las normas, y por eso es tan importante que también las instituciones estén atentas y sigamos atentamente la implementación de estas normas. Entonces, si voy a hacer una pasada muy rápida por la Ley de Educación Superior. Quiero detenerme un poquito más en la Ley de Universidades Estatales, que me parece que es muy relevante para la conversación que ustedes están desarrollando, porque hay muchas indicaciones ahí probablemente de cómo la universidad estatal debe desarrollarse. Entonces vamos a hacer una pasada breve por la Ley de Educación Superior. Hay ciertos ejes estructurantes en esta ley que ya los hemos ido mencionando, ¿verdad? La institucionalidad, la acreditación, el lucro, el fortalecer lo técnico y consagrar la gratuidad. Yo diría que esos son los 5 ejes principales. Hay algunas definiciones relevantes que sí son importantes de la mirada, desde la lógica de este trabajo de un modelo educativo, porque es necesario mirar lo que la ley establece como exigencias al sistema de educación superior. Por un lado, cómo se reconoce la educación superior como un derecho, y eso implica no solamente el tema socioeconómico, sino que también todos los temas asociados a la inclusión, a la apertura universal, ¿verdad?, a evitar las discriminaciones arbitrarias. En el fondo, cómo este derecho es reconocido en el modelo educativo, y cómo es un elemento central, ¿verdad?, de todas las definiciones que se hacen en la institución. Luego, la ley reconoce el sistema de educación superior, ya lo mencionamos, como un sistema mixto, en que hay instituciones públicas y privadas, y por tanto va a continuar coexistiendo, y también es relevante cómo la universidad se posiciona, digamos, dentro de ese sistema mixto. Perdón. Luego tenemos el tema de los principios del sistema de educación superior. Yo creo que esto es un elemento clave para el análisis. Ustedes han definido 9 principios que son fundantes y que en gran medida son muy coincidentes con lo que establece la ley. Evidentemente la ley tiene un listado más largo, digamos, pero que están muy en la línea de lo que ustedes han trabajado, de cuáles son entonces estos principios fundantes. Lo relevante que la ley reconozca estos principios
es que por un lado los define, por tanto hay una mayor claridad respecto a qué apunta, y por otro lado los hace obligatorios. Es decir, la propia ley dice que estos principios son obligatorios no solo para la institución, sino que para cada uno de sus miembros. Es decir, cada persona que está vinculada de una u otra forma a una institución de educación superior debe respetar estos principios. Y dado que la ley crea además la superintendencia como un ente que tiene atribuciones para sancionar, y esa es la gracia, digamos, que tiene una superintendencia, ahí se cierra el círculo en el sentido que tenemos una institucionalidad donde poder hacer exigibles estos principios. Porque a veces las leyes hacen normas muy declarativas, ¿verdad? Que son muy interesantes desde el punto de vista declarativo, de respecto de principios, respecto de buenas prácticas, etcétera, pero si no tenemos dónde hacerlas exigibles, no tenemos cómo ir a exigir que estas se cumplan, a veces quedan en una cosa muy teórica. En este caso se entiende que es la superintendencia el espacio donde uno puede hacer exigible esto, ya sea para hacerlo exigible a la institución en su conjunto, si uno ve alguna universidad, instituto, cualquiera que infringe este tipo de principios, uno podría hacer un reclamo respecto de ello, o como miembro de la comunidad respecto de otros integrantes de la comunidad educativa también puede hacer reclamaciones respecto de estas materias. Entonces hay una institucionalidad que nos apoya para hacer cumplir los principios. Bueno, la ley además define lo que son las universidades y en esta una gran discusión que tuvo que ver con justamente cómo la universidad, qué tipo de universidad queremos en Chile, ¿verdad? Y ahí está la discusión si todas las universidades deben hacer investigación o no, etcétera, si la acreditación de investigación es obligatoria o no. Finalmente hubo un cierto pacto, diría yo, se transó un poco en que no hacer obligatoria la acreditación de investigación, sin embargo la definición de universidad sí exige que toda universidad realice investigación, lo dice que la misión debe realizarse a través de docencia, investigación, creación artística, innovación y vinculación con el medio. Entonces establece que esas son en el fondo las funciones que tiene que desarrollar toda universidad y de esa forma entonces nos pone ya cierta claridad respecto a cuáles son los ámbitos y áreas en las que las universidades deben desarrollarse. Hace algunas definiciones ahí respecto a de qué tipo de formación deben tener los graduados, etcétera, pero en estas materias nuestra ley, digamos, de universidad estatal es mucho más precisa, así que creo que es más importante mirar lo que pasa ahí. No sé qué me pasó aquí, que no aparece el título, algo pasó, pero ahí decía Subsecretaría de Educación Superior, estas son las funciones de la subsecretaría. Solamente quería destacar en este ámbito, pensando justamente en la necesidad de la construcción del modelo educativo, que la ley considera que la subsecretaría es un ente que debe coordinar y orientar el desarrollo de las instituciones de educación superior y el desarrollo del sistema en su conjunto. Entonces le establece varias funciones que tienen que ver más bien con entrar en ciertos diálogos, en ciertas conversaciones, que en mi mirada, al menos en mi opinión, hasta ahora no se han desarrollado suficientemente. O sea, la subsecretaría actual más bien se ha preocupado de instalarse, lo cual es razonable, digamos, en una primera etapa, se ha enfocado más bien en el sistema de admisión, pero hay otros ámbitos que tienen que ver justamente más con ciertos diálogos y ciertas conversaciones de futuro, precisamente, que no se han desarrollado. Como por ejemplo, proponer una estrategia para el desarrollo de la educación superior. Esto debiese conversarse a nivel de todo el sistema, ser una lógica participativa y podría dar muchas orientaciones respecto a trabajo como el que ustedes están haciendo. Lamentablemente esto no se ha hecho, así que es un desafío para el futuro. Lo mismo tiene que ver, por ejemplo, con instancias de participación y diálogo con los gobiernos regionales, que también dicen acá la subsecretaría, la ley lo señala, debe generar y coordinar esas instancias de participación. O la participación entre instituciones de educación superior, dice también generar instancias entre instituciones. Entonces también hay espacios de diálogo que la ley mandata, que hasta ahora no se han desarrollado y que creo que pueden quedar están todavía como un debe, pero que deben considerarse desde las universidades justamente para poder abordarlo. Ahí estaba la subsecretaría. Bueno, el otro institucionalidad que establece la ley es la superintendencia. La Superintendencia de Educación Superior tiene básicamente como función la fiscalización, ¿verdad? O sea, es esta entidad que tiene más bien un control respecto de lo que hacen las instituciones de educación superior y que efectivamente se puede, yo creo que todos lo sufrimos, ¿verdad? Se puede transformar como en una pesadilla, ¿verdad? Cuando hay un excesivo control, entonces también es importante que la superintendencia establezca con claridad cuáles van a ser sus énfasis en este trabajo. Básicamente la ley habla de fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias y fiscalizar el uso de los recursos. Esos son los focos que tiene que tener la tarea de la superintendencia.
Y dentro de esto yo quise ordenar, la superintendencia tiene un artículo ahí en la ley que es eterno en términos de sus funciones y atribuciones, que es muy difícil entonces de digerir. Yo lo traté de ordenar un poquito, no se los voy a explicar en completo, sino que simplemente decirles que si uno mira las funciones de la superintendencia, uno las puede agrupar en 5 tipos de funciones, que están todas obviamente enmarcadas en este objetivo general de fiscalizar el cumplimiento de la ley, pero que son más específicas. Entonces, por un lado está la más grande y más importante, que es fiscalizar, evidentemente, o sea, que es ir y vigilar que la institución cumpla las normas, pero también cumpla los temas financieros, sobre todo, ¿verdad? Entonces, es la función específica de fiscalizar, vigilar, evaluar lo que la institución hace. Pero por otro lado tiene funciones de protección de derechos, es decir, cómo se protege justamente los derechos de los funcionarios, académicos, estudiantes sobre todo, a través de toda esta lógica de reclamos, de denuncias, ¿verdad?, que tiene la superintendencia, en la cual existe una instancia a la cual se puede recurrir, que tiene facultades, a diferencia de lo que pasaba antes, en que el CERNAC ahí era medio indeciso si podía o no podía intervenir. Acá están bastante más claras las atribuciones, y esas entonces existen en el contexto de la superintendencia. Y ahí es donde como yo les decía, se pueden hacer valer las normas que están en la ley, entre ellos, por ejemplo, los principios, que son los que deben cumplir todas las instituciones de educación superior, como por ejemplo la libertad de enseñanza, la participación, la no discriminación. Cualquier afectación a esos principios puede ser reclamado a través de estas medidas. Tercera tipo de función es la de regulación, y esta vez no se conoce tanto, pero es muy importante en el sentido que la superintendencia se le entregan facultades de dictar normas, es decir, ellos pueden interpretar las normas legales y además pueden dictar normas administrativas que son de general aplicación a todas las instituciones. Entonces, en esta lógica de interpretar, bueno, es un poco lo que ha pasado ahora con la pandemia, ¿verdad? La superintendencia ha dictado normas respecto a qué es lo que hay que entender por fuerza mayor, qué pasa con la no presencialidad, ¿verdad? Cuáles son los parámetros para determinar si se regresa o no se regresa a clase. Todas esas normas que dicta la superintendencia están resguardadas o amparadas en esta atribución que establece la ley. Cuarto ítem es la información al público. Básicamente, la tiene que administrar toda la información que recopila y tiene que elaborar índices y estudios. Es decir, la idea es que a futuro podamos contar con información procesada en la propia superintendencia respecto, por ejemplo, los temas financieros de las instituciones u otros, digamos, que en este caso que están fiscalizando el tema del retorno a la presencialidad, probablemente van a generar algunos indicadores, estadísticas, etcétera, respecto a lo que está pasando en el sistema, porque también es parte de sus funciones. Y por último, la quinta función es la de asesoría, es decir, según la ley tienen que asesorar técnicamente al Ministerio de Educación y otros organismos en materia de su competencia. Entonces ahí hay un vínculo muy fuerte entre lo que hace la super y las funciones de lo que pueda hacer la subsecretaría o el ministerio en general en relación a las instituciones de educación superior. En tercer lugar, como tercer foco de esta ley de educación superior, está el tema Sistema Nacional de Aseguramiento de Calidad. También lo voy a ver así en un par de láminas muy breves. Aquí el sistema, yo diría que las normas que se refieren a aseguramiento de calidad tienen mucho que ver con el tema del modelo educativo, no tanto lo que establece la ley, sino que el conjunto de normas, porque como ustedes bien saben, la ley en esto básicamente lo que hace es regular la institucionalidad, o sea, cómo se construye la CNA, quiénes la forman, etcétera, y cuáles son los mandatos que tiene esta CNA. Pero a partir de eso se generan, por ejemplo, los criterios y estándares, ¿verdad? Se genera esta lógica de la acreditación integral, se establece que la acreditación no considera solamente los criterios y estándares, sino que también el proyecto educacional de cada institución, y por tanto existen acá elementos que deben ser considerados al momento de definir cuál es el modelo educativo de la institución. Básicamente diría yo que hay 3 elementos que son más bien estructurales, pero dentro de ellos, digamos, hay definiciones que pueden ser relevantes, como por ejemplo el tema que la acreditación, es obligatoria, como sabemos, pero además es integral, es decir, acá la ley lo que hace en definitiva es señalarle a las instituciones que deben contar con un sistema permanente e integral de mejoramiento o de aseguramiento de su calidad, ¿verdad? Y de análisis de calidad al interior de la institución, y que debe cubrir todos sus ámbitos, todos sus niveles, todos sus programas formativos, porque la acreditación por su parte va a exigir los resultados, digamos, de todo este proceso
interno que desarrollan las instituciones a través de un modelo de autoevaluación y un modelo de aseguramiento de calidad. Entonces es algo que desde la ley, digamos, se está exigiendo a que las instituciones desarrollen. Si bien no lo dice como una exigencia, no establece y usted debe tener, es algo que se subentiende, ¿verdad?, de las exigencias que establece la ley. Lo mismo sucede un poco con las carreras, que por un lado tenemos una dualidad de funciones acá, en el sentido de que por un lado hay acreditación obligatoria para algunas carreras, como bien, ustedes bien saben, que son pedagogías, medicinas y cirujano dentista, pero por otro lado no existe ya la acreditación, las agencias acreditadoras a las cuales uno podía recurrir con las carreras de manera voluntaria, ¿verdad? Y generar un proceso para las demás carreras. Eso ha quedado interrumpido, ya no existen las agencias y la CNA propiamente tal va a retomar la acreditación de carreras a futuro cuando ya cubra toda la acreditación obligatoria del sistema. Entonces eso probablemente se demore bastante y quizás ahí también surge un desafío para las instituciones respecto de cómo aseguramos entonces calidad de nuestras carreras si no tenemos este sistema externo que estaba constituido por las agencias acreditadoras. Se puede recurrir a agencias, o sea, a elementos internacionales, acreditaciones internacionales. Hay algunas agencias acreditadoras que han mantenido sus servicios como un proceso evaluativo, más bien, ¿verdad?, para apoyar el desarrollo de las instituciones. Otras instituciones están desarrollando sistemas internos. Y también, por ejemplo, al interior del CUEX hemos conversado la posibilidad de generar un sistema de evaluación que sea propio del sistema de universidades estatales, que nos permita entre las propias instituciones poder hacer este tipo de análisis. Entonces hay desafíos acá respecto de cómo se mantiene y cómo se asegura la calidad a nivel de las carreras derivado de este cambio legal. Lo mismo pasa un poco en los posgrados, ahí se establece la acreditación obligatoria de los doctorados, ¿verdad? Y es voluntaria en el caso de los magíster y especialidades médicas. Todo esto va a ser desarrollado por la propia CNA y ya tenemos, ustedes han enfrentado, ¿verdad?, las últimas decisiones de la CNA de la dificultad del tiempo que toma esto, dado que lo hace la CNA, obviamente se ve más limitada en términos de poder abarcar todas las acreditaciones, y esto va a tomar, parece, bastante tiempo y hay conflictos ahí respecto de qué pasa entonces cuando la CNA no es capaz, digamos, de absorber todos estos procesos de acreditación. Entonces, ahí también las instituciones deben ir tomando decisiones respecto a cómo abordan estos temas internamente. Por último, para terminar con la ley de educación superior, tenemos el tema de la gratuidad, no, lo voy a ver también muy breve. Obviamente la gratuidad se consolida en la ley, lo que ya venía instalando la ley de presupuestos desde el año 2016, con un cambio importante que es el foco. Yo creo que aquí hay un cambio que en la actual forma que se está implementando la gratuidad no se le tomó el sentido, y las universidades en eso hemos sido poco quizá insistentes en que aquí debía haber un cambio de foco en términos de la gratuidad. La gratuidad, si uno mira las regulaciones de las leyes de presupuesto, era muy en la lógica de una beca, y los mismos niños, chicos dicen la beca gratuidad, ¿verdad? Porque muy al uno a uno, el voucher, como hay que contar alumnos y se le paga según esos alumnos, etc. La ley cambia ese foco, sin embargo, se ha seguido implementando igual, y yo creo que ahí tenemos un problema que enfrentar. La ley describe la gratuidad como un aporte institucional y dice, cuyo monto se determina anualmente considerando la información del arancel regulado, en el fondo el precio, ¿verdad? ¿Cuál es el arancel que hay que pagar? Pero además considera el volumen de estudiantes de cada institución, considerando la información de al menos los 3 últimos años. Es decir, no considera al uno a uno, no es la lista de estudiantes que está matriculado este año, sino que tendría que haber un análisis más global de cuál es el volumen de estudiantes que la institución recibe anualmente, según los últimos 3 años, y por tanto que atiende. Y esto cambia la lógica, digamos, de, por ejemplo, cuando un alumno suspende, si me quitan la gratuidad, si tengo que devolverla, si no tengo que devolverla, que es muy asociado a las becas. Entonces, acá yo creo que tenemos una mirada, o sea, hemos sido muy pasivos, creo, en términos de cómo se está enfrentando la implementación de la gratuidad, en que sigue la misma lógica que tenían las leyes de presupuesto, y no hemos considerado este cambio que considera la ley, digamos, en términos de cómo debería implementarse. Bueno, solo para recordar que las instituciones estatales participan de la gratuidad por el solo Ministerio de la Ley, no tenemos opción, es parte de nuestra obligación, digamos, como instituciones estatales, entregar este financiamiento de gratuidad a los estudiantes. En cambio, las demás instituciones pueden adscribirse voluntariamente y también pueden optar por abandonar este financiamiento si por cualquier razón, sobre todo financiera, estiman que no les conviene. Entonces, también para las instituciones estatales es mucho más relevante que la regulación o el diseño o la forma en que se implementa la gratuidad sea lo más razonable posible y no las perjudique desde el punto de vista financiero.
Y ahí tenemos algunas dificultades. Evidentemente en la actualidad la implementación de la gratuidad, aparte de esta lógica de cómo se calcula, ¿verdad? Estamos con algunas discusiones en términos de los aranceles regulados, que no se los voy a explicar aquí, ustedes después lo pueden ver, pero los aranceles regulados tienen mucho que, según la ley, digamos, tienen que estar asociados a los costos los costos de impartir una carrera, lo que ya de por sí era una dificultad porque normalmente las instituciones no calculan de esa forma sus aranceles, pero evidentemente al tratarse de costos, la ley habla de que sean costos razonables y necesarios para poder impartir una carrera. Y eso, en ese punto, digamos, donde estamos en discusión con la subsecretaría, porque el cálculo que ellos han hecho, en opinión de las universidades, no cubre, digamos, lo necesario y razonable, sino que están más bien en la lógica de cubrir costos de instituciones de baja calidad, no complejas, digamos, que por supuesto tienen costos mucho más bajos que lo que puede tener una universidad de mayor complejidad, con mayor calidad, etcétera. Entonces, ¿qué es necesario y razonable? ¿Solamente tener un profesor e impartir la carrera, o un contexto mucho más amplio en términos de la calidad y la complejidad de la institución en la cual esa carrera se imparte? Entonces, ahí hay una discusión de fondo, en definitiva, respecto de qué es esto y cómo esto impacta finalmente en la posibilidad de que las instituciones desarrollen la docencia con la mejor calidad posible. También hay un tema con las matrículas. Obviamente, como yo les decía, hay que calcular cuántos alumnos, digamos, tienen las instituciones, y esto también la ley establece ciertos límites, ¿verdad? Y la subsecretaría tiene que determinar entonces las vacantes máximas para los próximos años. La subsecretaría acaba de emitir una resolución respecto de cuáles son esas vacantes máximas, que también tenemos algunas observaciones, básicamente por el foco que tiene, es decir, un foco muy de la eficiencia, la eficacia, en el fondo si los alumnos se titulan o no se titulan, está muy enfocado en la cantidad de estudiantes, pero no en las necesidades de las regiones, por ejemplo, cuáles son las necesidades del país en términos de las distintas áreas. Hay un cuestionamiento importante a la forma en que se enfrenta esta definición de vacantes máximas. La ley en esto es muy amplia, permite, digamos, generar muchos ámbitos, o sea, como consideraciones especiales, considerar la cobertura de las regiones, considerar los tipos de instituciones, los niveles de acreditación, y eso fue poco considerado en la resolución que se emitió, y por tanto también le hicimos ver desde las universidades estatales una serie de observaciones a esa resolución. Y por último, que la gratuidad, como ustedes bien saben, avanza gradualmente. Hasta ahora la ley establece hasta el 6º decil, y para que logre pasar hacia los deciles siguientes tienen que pasar muchas cosas, especialmente una reforma tributaria, porque se establecen ciertas necesidades de recaudación tributaria, o sea, tiene que haber ciertos ingresos tributarios que son necesarios para que podamos pasar a los siguientes niveles de gratuidad, ingresos tributarios que no tenemos actualmente y que por tanto se requeriría una reforma tributaria para poder llegarlo. Y por ende estamos bastante lejanos a poder seguir avanzando, a menos que existan cambios legales, pero con las normas actuales es difícil, digamos, que podamos ver en el corto plazo un avance de la gratuidad hacia los otros niveles de ingreso. Eso, perdonen lo aceleradísimo, pero son muchos los temas, y quiero detenerme ahora un poquito en la Ley de Universidades del Estado, que es el otro gran componente de esta reforma y que nos afecta muy directamente a las universidades estatales. Yo creo que ya ustedes me han escuchado hablar de esta ley varias veces, pero evidentemente ahora la idea es hacer una mirada desde lo que ustedes están trabajando. Aquí no me voy a repetir porque ya se los conté al principio, las demandas cómo la reforma del 80 afectó a las instituciones estatales, ¿verdad? Ese desarticulado, el sistema dejó de existir, digamos, sino que más bien se desmembró este sistema, y las instituciones empezaron a quedar en una situación bastante débil, porque los aportes, digamos, recibidos desde el Estado eran débiles, eran menores, ¿verdad? Y quedaron además sujetas a una lógica de competencia que las llevó entonces a finalmente quedar en un rol más bien minoritario, al menos desde el punto de vista de las matrículas, probablemente no en los otros indicadores en los cuales las universidades han logrado mantenerse dentro de los primeros niveles de calidad, pero sí desde el punto de vista de matrícula. Bueno, había un cuestionamiento hacia el modelo de mercado, ¿verdad? En que la identidad de las universidades del Estado es muy difícil que se pueda instalar, o sea, que se pueda desarrollar, diría yo. O sea, lo que ha pasado en los últimos 30 años más bien es que uno no distingue, hablando de la comunidad en su conjunto. Si uno le preguntaba a los estudiantes entre una universidad estatal y una estatal, no había una claridad respecto de por qué existía esa diferencia, cuáles eran las características propias de lo estatal, cuál era su identidad propia, ¿verdad? Porque justamente hubo como
campaña casi armada, digamos, para que eso se diluyera y que las universidades estatales entonces fuesen una oferta más, digamos, una más dentro de las ofertas educativas, pero no con una característica propia. Y eso en el fondo es parte de la complejidad y del cuestionamiento y de la necesidad de cambiar eso y, por tanto, avanzar hacia una identidad propia y especialmente a través de una norma. Entonces se genera este nuevo escenario con la aprobación de las dos leyes, por un lado la de educación superior, que yo creo que también es importante para las universidades del Estado, porque además genera un nuevo escenario desde el punto de vista del Estado, es decir, todos los elementos que vimos respecto a regulación, cómo el Estado regula el sistema privado, ¿verdad? A través del tema de la superintendencia, no al lucro, etcétera, obviamente debiese en un mediano plazo ordenar toda la temática referida a la competencia, como todas las universidades compiten, eso debiese estar más ordenado. Y eso también ayuda a las universidades del Estado. Y por otro lado, tenemos la ley específica de las universidades del Estado que tiene como objetivo entonces establecer este marco jurídico que le permita a las universidades generar su identidad propia o hacerla más visible y a la vez mejorar en términos de calidad, de gestión, de trabajo colaborativo, de contribuir al desarrollo del país, etc. La ley de universidad del Estado define, por ejemplo, cosa que nunca antes había pasado, cuál es el rol que el Estado debe asumir respecto a sus universidades. Y hay entonces ahí un resumen de cuáles son las definiciones que están en la propia ley respecto a este rol. Por un lado, se reconoce el derecho a la educación, se señala explícitamente, se dice que el Estado debe proveer, o sea, que debe asegurar el ejercicio de este derecho a través de sus instituciones de educación superior y a través de un sistema de acceso, pensando en las otras instituciones, pero se vincula entonces el derecho a la educación a través de la provisión, y eso es algo que estaba bastante diluido, digamos, en nuestra legislación anterior. Entonces ahora hay una dirección, un reconocimiento, digamos, de que el Estado es responsable de que este derecho se ejerza a través de sus propias instituciones de educación superior. Por otro lado, de fomentar la excelencia de todas estas universidades, promoviendo ahí la calidad, equidad, etcétera, pertinencia, y entonces también es responsable de apoyar el desarrollo de esta excelencia. Aquí la gran discusión en la ley fue que la propuesta original era que el Estado garantizara la excelencia de todas las universidades, verbo, digamos, que no fue aceptado en su momento y obviamente por la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, porque evidentemente comprometía los recursos públicos a un nivel que era imposible cuantificar, porque ¿qué significaba garantizar? O sea, que todas las universidades tenían que tener acreditación de excelencia, por ejemplo. Entonces, ¿qué significaba eso en términos de recursos? Era muy obligatorio, digamos. Entonces, por eso se finalmente opta por este verbo de fomentar, que obviamente es de menor cuantía, digamos, dentro de la graduación de obligaciones. Luego, otro rol del Estado es promover la acción sistémica, coordinada y articulada de las instituciones, es decir, aquí el Estado no puede ser pasivo, sino que tiene que tener un rol activo y esto debiese desarrollarse, por ejemplo, a través del Consejo de Coordinación de Universidades del Estado que está creado en esta propia ley. Y por último, también promover que las universidades desarrollen proyectos educativos diversos. Yo creo que esto es importante destacar que acá cuando se habla de colaboración, la ley no está pensando en que las universidades se transformen en una sola, ni sean todas iguales, ni sedes de una de otra, sino que sean proyectos educativos diversos, que de acuerdo a los requerimientos de cada país, de cada territorio del país, respondan a esos requerimientos, pero que se actúe coordinadamente. En el fondo, es evitar la competencia entre las propias universidades del Estado. Acá hay que cambiar de mirada desde la competencia a la mirada de la colaboración. La ley establece la misión de las universidades del Estado y esto evidentemente es algo que yo sé que ustedes han estado mirando probablemente para su construcción del modelo educativo, ¿verdad? Porque se establece una misión muy clara, muy explícita, que por un lado tiene la lógica de cultivar, generar, desarrollar y transmitir el saber superior en todas las áreas del conocimiento y dominios de la cultura, ¿verdad? A través de la investigación, creación, es decir, es muy exigente porque no solamente las universidades deben transmitir, sino que lo deben cultivar. Aquí sí que hay un foco fuerte en la investigación y en la creación artística. También deben contribuir a satisfacer las necesidades e intereses generales de la sociedad, y aquí está el foco de cómo la universidad estatal retoma la lógica, digamos, de estar al servicio del país y si nos vamos, digamos, lo que habíamos conversado de la época del 73, deja de estar en esta lógica de mirarse solo hacia adentro, sino que abrir su rol hacia el trabajo con la sociedad, ¿verdad? Colaborando con el Estado, las políticas, planes y programas que propendan al desarrollo, tanto cultural, social, territorial, habla la ley, o sea, todos los planos y además con perspectiva intercultural, que en el caso de la Frontera es algo muy importante.
Y por último, como tercer componente de esta misión, se habla de la parte formativa, pero con una mirada que no es la formación exclusivamente de profesionales, sino con una mirada de personas, de una formación de personas con espíritu crítico, reflexivo, que promueven el diálogo racional y la tolerancia, que contribuyen a forjar una ciudadanía inspirada en los valores éticos, democráticos, cívicos, etc. Es decir, estudiantes que tengan una vinculación con los requerimientos y desafíos del país, habla la ley, y sus regiones. Es decir, también durante la formación profesional es necesario vincular a los estudiantes con lo que sucede en el país, en las regiones, etc. Entonces, desde la parte formativa también hay una exigencia muy grande desde la ley al tipo de formación que debe entregar la Universidad del Estado, y eso creo que es parte de la construcción de este sello propio de estas universidades. Lo mismo se ve reflejado en el otro artículo, que es el 6, que define el perfil de los profesionales y técnicos, en que justamente lo que se establece aquí es que los profesionales deben desarrollar todos estos valores críticos, ¿verdad?, éticos, pero además conocer la realidad chilena, comprometerse con su desarrollo a través de generación de respuestas innovadoras, multidisciplinarias, etc. Entonces aquí hay una gran exigencia a las universidades respecto de cómo logramos que todas las carreras, independiente del área, tengan esta mirada de servicio de país, de bien público, una mirada de que todos los estudiantes y los profesionales futuros, independiente de donde se desempeñen, porque esto no se refiere a ser solamente funcionarios públicos, digamos, sino que todos desde donde se desempeñan tengan una mirada respecto de cuál es el bien común, de cuál es cómo podemos contribuir desde nuestro espacio a las necesidades del país. Hay ciertos mandatos explícitos que están en la ley para que las universidades los tengan que cumplir, digamos, y eso es importante tenerlos presentes. Por ejemplo, bueno, modernizar la estructura orgánica. Ustedes han estado trabajando en eso con el cambio de estatuto hace mucho rato, ¿verdad? Y esa es una de las exigencias que hace la ley. También dice la ley que las universidades deben orientar su quehacer a los estándares y criterios de calidad del sistema de educación superior. Ya lo mencionamos, actuar de conformidad al principio de coordinación, ¿verdad?, para fomentar labor conjunta entre todas las instituciones, y colaborar con la misión de los diversos órganos del Estado. Es decir, son los 4 elementos como más explícitos en la ley en términos de cómo debe de ser el desenvolvimiento de las universidades estatales. Entonces, ¿cuáles son nuestros principales desafíos a partir de estos 4 estos mandatos? Evidentemente son correlativos a esto. Por un lado, fortalecer y mejorar el fortalecimiento y mejoramiento continuo de la calidad, que incluye, es verdad, la modernización del gobierno universitario. Por otro lado, tenemos que construir un sistema de universidades estatales justamente en esta lógica de trabajo colaborativo. La mejor forma de desarrollar eso es a través de esta construcción que estamos en la que estamos todos enfrascados, ¿verdad?, del sistema de universidades del Estado. Por último, el desarrollo de los vínculos con los demás organismos públicos, ¿verdad? Cómo logramos instalar una conversación permanente de trabajo con los organismos públicos, que no sea algo coyuntural, que no dependa del gobernador de turno, que no dependa de la autoridad, del CEREMI, sino que tenga una lógica, una estructura de manera permanente. Y finalmente, cómo tenemos entonces un vínculo activo con los territorios regionales y locales en que cada universidad está emplazada. No voy a detenerme en esto, ustedes lo han trabajado mucho, la modernización del gobierno universitario, con una lógica de mayor participación, ¿verdad?, con lógica de instituciones colegiadas en la cual hay triestamentalidad, y autoridades unipersonales, digamos, que son las encargadas de los aspectos más ejecutivos. Creo que lo más importante es que la ley reconoce la triestamentalidad en sus órganos colegiados, les entrega facultades no solamente asesoras, como son los actuales órganos colegiados, sino que funciones reglamentarias, por ejemplo, funciones de decisión en materias académicas, y establece también un órgano superior, que es un órgano que tiene que tener una mirada estratégica, pero que no se involucra en la gestión diaria o más del día a día de la institución, sino que eso queda entregado a los órganos internos. Entonces, desde esa perspectiva, hay una separación más clara de las funciones de los distintos órganos y una participación mayor de las comunidades. En el principio de colaboración ya lo he repetido un montón, pero básicamente aquí lo importante es que este principio, aparte de poder ayudar a que las universidades mejoren en términos de su calidad, porque les ayudan de una u otra forma al trabajo, el trabajo conjunto ayuda, digamos, a que las instituciones vayan nivelando sus distintas dificultades o las debilidades que algunas tienen se puedan ir compensando, ¿verdad?, con las fortalezas de otras, y de esa forma se transfieren capacidades, se apoyan los desarrollos. Entonces hay una cosa muy importante en términos de cómo las instituciones mejoran a partir de esta colaboración.
pero además permite que el conjunto de universidades estatales se sustente de mejor forma, se fortalezca y pueda entonces enfrentar la competencia con el resto del sistema de educación superior, porque esa es una competencia que continúa, que desgraciadamente nuestro sistema aún no logra deshacer, ¿verdad?, esta lógica de competencia, pero ya no compiten las universidades estatales entre sí, sino que deben competir con el resto, ¿verdad?, y encontrarse en mejor pie para hacer esa competencia. Y el tercer elemento tiene que ver con esta construcción que hablábamos del sentido de identidad, que eso es algo que costaba mucho que lo hiciera. O sea, es muy difícil que una universidad diga, claro, podemos tener la identidad propia de la Universidad de la Frontera, ¿verdad?, por sus características especiales, pero deben marcarse en una lógica más de qué significa ser universidad pública. Y esa construcción de la identidad es algo que es esencial realizarlo en conjunto, de forma tal de que independiente de la ubicación geográfica de la universidad estatal, todas tengan un sello propio que las caracterice y que las distinga a su vez del resto del sistema. Me voy a saltar esto porque ya nos queda poco tiempo. El tercer elemento, como lo mencionamos, es la visión sistémica, ¿verdad? El trabajo con los otros órganos del Estado. Aquí la ley también le da un mandato a las universidades de trabajar en este trabajo colaborativo con los otros órganos del Estado, de apoyar el desarrollo de políticas públicas, básicamente, y nos da dos elementos que nos pueden apoyar en esta materia. Por un lado, algo muy operacional, pero que en la práctica puede resultar muy útil, y que es la explícita definición de que para trabajar en conjunto con algún órgano público no se necesita aplicar la ley de compras públicas, es decir, no tenemos que pasar por una licitación, ¿verdad?, sino que puede haber convenios directos, incluso con transferencia de recursos, entre, por ejemplo, las seremías, los ministerios, etcétera, y las universidades estatales. De esa forma se hace todo mucho más rápido, más fácil, digamos, en las definiciones de los servicios, etcétera. Esto es algo que no depende solo de la universidad, también depende del ente público, por tanto es un trabajo justamente hacer que esta norma sea aplicable y que los entes públicos sepan y apliquen esto y no se queden en la lógica de las licitaciones solamente. Y lo segundo, el Consejo de Coordinación, que es el consejo que, como ya les mencionaba, está constituido en la ley justamente para asesorar la definición de todos estos apoyos en términos de diversas políticas públicas. Ahí hay un esquema de cómo opera el consejo, a través de ciertos comités que van desarrollando propuestas más concretas, más específicas. Actualmente estamos funcionando con uno de educación pública, investigación y posgrado, desarrollo regional, y el comité que administra el plan de fortalecimiento, que es, como ustedes saben, este proyecto a 10 años, en que hay recursos, digamos, para financiar distintos proyectos, y entre ellos los proyectos en red, que son precisamente los que nos permiten construir el sistema de universidades estatales. Este es un pequeñito descripción de lo que ha sido este avance en los proyectos en red. Precisamente lo que buscamos es la construcción del sistema. La idea es que estos proyectos en red no sean proyectos aislados, no es que necesitamos hacer, no sé, un avance en alguna tecnología y vamos a hacer un proyecto en red para eso. Puede ser, digamos, no lo descartamos, pero en este momento en que se requería iniciar la construcción de este sistema, lo que se ha buscado es que estos proyectos en red tengan un fundamento de desarrollo, justamente de construcción del sistema. Entonces tenemos 4 proyectos que son precisamente apuntan como establece esta lámina, a ir desarrollando estas lógicas de conjunto. Por ejemplo, construir el ethos de la universidad estatal, es decir, construyamos el sentido de lo que es la universidad pública, ¿verdad?, como bien público, entonces identifiquemos este ethos identitario. Segundo, hablemos entonces de dialogar, coordinar y complementar las acciones que se desarrollan para la formación de capital humano, es decir, cómo nuestros jóvenes pueden transitar entre las 18 universidades del Estado y cuando se matriculan en una, sientan que son realmente parte de este conjunto de universidades y puedan entonces desarrollar actividades académicas en cualquier otra actividad, otra institución, perdón. Y para eso entonces está el proyecto de movilidad. Luego, el sistema de información, que nos permite compartir información, analizar indicadores claves, hacer comparaciones, ver cómo el sistema se posiciona respecto al resto de las instituciones, y para eso necesitamos generar este sistema conjunto de información. Y por último, cómo fortalecemos a las universidades respecto al medio que nos rodea, ¿verdad? Cómo nos vinculamos con los territorios, y para eso cómo definimos nuevas formas de relacionarnos con el ecosistema público regional, y para eso entonces estamos desarrollando un proyecto que es el más nuevo, que es el de vinculación con el medio, que se empieza a implementar el próximo año. Entonces estos son nuestros 4 proyectos en red que responden a esos requerimientos y, como les decía yo, a constituirse en las bases entonces del sistema de universidades del Estado. Y además tenemos algunos proyectos más específicos que son proyectos como más bien de cómo las universidades prestan apoyo y servicio a las necesidades y requerimientos del país,
Estos son los 5 proyectos que se llaman especiales o específicos, ¿verdad? Que son proyectos que no necesariamente están en las 18 universidades, que se pueden agrupar en grupos menores, pero que la idea es que justamente en la lógica de que el sistema sirve o responde a las necesidades del país. Entonces, si ustedes ven, son 5 temáticas muy pertinentes a lo que está pasando en nuestro país, que son esenciales de desarrollar. Estos proyectos están recién en procesos de evaluación y parten en su ejecución el próximo año. Por último, entonces, ya para cerrar, lo que yo creo, digamos, y creo que es importante que ustedes lo visualicen desde esta lógica de construcción del modelo educativo, es que los mandatos que están establecidos en la Ley de Universidades Estatales son bastante decidores, iluminadores respecto a cuál debe ser el desarrollo de este conjunto de universidades. Por un lado, tenemos que tener una estructura orgánica, ¿verdad? Y ahí el proceso de cambio del estatuto no es un cambio formal, no es algo menor, es muy importante, porque es una estructura orgánica que le va a dar soporte institucional a todas las demás funciones que tiene que desarrollar la universidad con la mayor calidad y pertinencia. Cómo se organiza la institución, cómo se toman las decisiones, cómo es la participación, la democracia interna, etcétera, resulta muy importante para que la universidad después pueda operar adecuadamente. Cuando se toman malas decisiones estructurales, después se entraban las decisiones, se entrampan, se producen conflictos internos y eso impide un adecuado desarrollo. Luego necesitamos instituciones públicas que sean líderes en la formulación de propuestas inclusivas en materia de desarrollo humano. La ley es muy clara en que lo que queremos es formar personas con una mirada, digamos, puesta en el desarrollo del país, en los requerimientos de desarrollo de la sociedad, y para eso entonces tenemos que tener propuestas educativas que sean inclusivas en esta materia. Una universidad que lidere e innove en las formas más efectivas de vincularse con el entorno que la rodea, ¿verdad? O sea, cómo respondemos a las necesidades de la sociedad de manera innovadora, cómo damos nuevas respuestas y cómo somos efectivos en esa materia. Por tanto, una universidad que sea capaz de contribuir desde la formación al desarrollo de la nueva ciudadanía, tanto en su nueva ciudadanía tanto de los territorios como de los contextos sociopolíticos que enfrentamos, y así como potenciar la participación en el desarrollo del país. Creo que nuestro gran desafío, y especialmente en la construcción de un modelo educativo, es cómo logramos que esto sea transversal a la formación de todas las carreras, a la identidad de nuestros egresados, y por tanto cómo cumplimos la ley a través de la función educacional que desarrolla cada una de las universidades. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Espero que haya podido dar una mirada general de lo que es la ley y cómo esta afecta, digamos, las leyes, cómo estas afectan el desarrollo del modelo educativo de la universidad, y que esto les sea de utilidad en sus conversaciones. No, muchas gracias, Alejandra, por tu presentación, por las temáticas que se abordaron. Ahora vamos a comenzar, ¿cierto?, con las preguntas que nos han realizado a través de nuestras distintas plataformas para la directora ejecutiva del Consorcio de Universidad del Estado de Chile, Alejandra Contreras. Tenemos la primera pregunta. Bárbara Gutiérrez, ella es funcionaria UFRO y nos consulta lo siguiente, Alejandra. Frente al proceso constituyente, ¿qué pasará con las leyes vigentes? Está silenciado tu micrófono. Ahora sí, ahí sí. Sí, decía, muy buena pregunta. Mira, nosotros esperamos, y esto lo digo en lo personal y en lo que hemos conversado también con los rectores, que venga un nuevo proceso de ajustes a estas normas. Es decir, estas normas, como bien yo expliqué, responden a una lógica constitucional que es la que tenemos vigente hasta el día de hoy, pero evidentemente esperamos que, y tenemos la expectativa, ¿verdad?, que el cambio constitucional recoja parte de las demandas que hay en el sistema de educación superior y que hay en la sociedad en conjunto, que no pudieron ser recogidas en las leyes precisamente por las limitaciones que pone la Constitución. Hay cosas que uno a veces quiere hacer, pero no puede porque el marco normativo precisamente lo impide. Entonces, lo que ahora esperamos es que este marco normativo más amplio, que es el de la Constitución, cambie. Por ejemplo, en la lógica de la consideración a las universidades del Estado o la exigencia de una obligación, o que el Estado sea responsable del derecho a la educación también a nivel de educación superior, que perfectamente a través de la gratuidad, etcétera, ya podríamos avanzar, ¿verdad?, hacia el ejercicio del derecho a la educación superior, no solamente a nivel escolar. Entonces, eso es una de las decisiones que va a tener que tomar la constituyente. Si eso cambia, si cambian importantes definiciones a nivel constitucional, evidentemente las normas legales después van a tener que reflejarlo. Entonces, no sé si necesariamente cambiar sustantivamente las normas que existen, pero sí va a ser necesario cambios en temas tales como, por ejemplo, el modelo de financiamiento. El modelo de financiamiento que actualmente se basa
exclusivamente en este financiamiento a los estudiantes, probablemente debiese avanzar hacia un modelo más de financiamiento a las instituciones, porque para poder responder al derecho a la educación, a que todos los estudiantes puedan acceder a educación, al menos en el mundo público, y en este caso las universidades estatales, debiese haber un financiamiento diverso, distinto, que esté más centrado en la necesidad de financiamiento de las instituciones, más que en la competencia por estudiantes. Entonces, yo esperaría que exista en el futuro cambios normativos importantes en materia de financiamiento, quizás algunos aspectos regulatorios que también se podrían fortalecer a partir del cambio constitucional. Perfecto, muy bien. Bien, desde YouTube también tenemos algunas consultas. La verdad es que en honor al tiempo no vamos a poder abordarlas todas, así que por eso también nos vamos a profundizar un poquito más allá. Pero Andrés Riquelme Catrián nos hizo llegar su pregunta, él también es funcionario UFRO, y nos pregunta lo siguiente. En consideración del tránsito legislativo y la experiencia sobre nuestro sistema educativo, ¿cuáles serían los elementos base que deberían estar presentes en la nueva Constitución? ¿Para qué? Para asegurar una educación pública de calidad. Bueno, ahí yo más que darles mi opinión, les quiero recomendar y se las vamos a hacer llegar probablemente durante el día, por si ustedes lo quieren ver. Nosotros como Consorcio Universidad del Estado emitimos un documento, que es un documento que justamente lo que hace es determinar cuál es la postura de las universidades estatales a través de sus autoridades, y esperemos que reflejen también la posición de las comunidades de las universidades en materia de los cambios, lo que esperamos, digamos, de que sea el derecho a la educación superior en la nueva Constitución. Y de esa perspectiva lo que se plantea es precisamente que la Constitución recoja un derecho, una garantía a la educación superior, es decir, que sea realmente asequible a todas las personas, y que esta garantía se materialice a través de la oferta educativa pública, es decir, que sean las instituciones estatales las que sean en el fondo el instrumento para poder garantizar la educación superior para todos y todas las chilenos y chilenas. Entonces, de esa perspectiva, evidentemente, esto requiere, como decía yo, a futuro, digamos, un cambio del sistema de financiamiento, requiere un fortalecimiento de las universidades estatales, requiere que aumenten su capacidad de matrícula. Entonces, son varios los ajustes posteriores, pero la esencia de lo que debiese estar en la Constitución, porque hay que recordar que la Constitución contiene elementos más bien genéricos, es justamente que las universidades, o sea, que se garantice el derecho a la educación, que este sea ejecutado a través de instituciones públicas, tanto formación técnica como también educación superior, y que por lo mismo estas instituciones sean fortalecidas. Ok, vamos entonces por la última pregunta, que es enviada por Luis Enrique, él es académico de educación física, y él le consulta lo siguiente. ¿Cómo se pueden desarrollar proyectos educativos pluralistas en base a criterios de acreditación homogéneos? ¿Qué espacio tienen las instituciones de manera real de responder al contexto? Bueno, esa es una gran pregunta, en el sentido que ha sido un tema súper debatido cuando se trabajó el proyecto de ley de educación superior, que incluye todos los temas de acreditación. Precisamente una de las grandes complejidades que tienen los sistemas de aseguramiento de calidad en general en todo el mundo, y obviamente no somos una excepción, tiene que ver con la lógica de cómo conciliamos criterios mínimos de calidad, es decir, que las instituciones cumplan, ¿verdad?, con ciertos estándares y criterios de calidad, y la posibilidad de que desarrollen proyectos educativos propios. En nuestra historia nos pasó, digamos, de que esta defensa tan acérrima de los proyectos propios, un poco derivado, como yo les explicaba, de la libertad de enseñanza, etcétera, derivaron también en la defensa de proyectos de mala calidad. Es decir, bastaba con que una institución tuviese un proyecto de muy escasa calidad o muy poco ambicioso en términos de su calidad, y el tema de acreditación tuviera que decir, bueno, ese es el proyecto que esa institución tiene, así que lo tenemos que respetar. Entonces, también tenemos que evitar eso. Y justamente para lograr ese equilibrio es que la ley habla de una definición de criterios y estándares y proyectos educativos, y la Comisión Nacional de Acreditación debe considerar ambos elementos. Ahora, es difícil hacer eso porque evidentemente siempre los organismos colegiados tienden a irse a lo que es más estandarizado, ¿verdad? Y la CNA, desgraciadamente, ha ido avanzando durante mucho tiempo hacia como cierto cumplimiento muy estricto de estos criterios homogéneos. Pero evidentemente lo que se espera es que los criterios actuales tengan la suficiente amplitud para permitir el desarrollo de proyectos educativos diversos en este contexto de criterios, de definiciones más estandarizadas para efectos de cumplir ciertos mínimos de calidad. Es decir, que ninguna institución pueda estar debajo de esos mínimos, sino que estos mínimos permitan precisamente que las instituciones desarrollen sus proyectos propios y generen
nuevas alternativas, digamos, y nuevas formas de desarrollar los procesos educativos. Alejandra, ahora sí que sí vamos con la última pregunta que nos ha llegado y no la podemos dejar fuera. Don Adolfo González Brito, él es académico de la Facultad de Educación de Ciencias Sociales y Humanidades. Él nos pregunta si hay alguna norma o prescripción para exigir o incrementar los niveles de autoexigencia y mayor compromiso y esfuerzo de los estudiantes, aparte del tiempo oportuno de titulación, sobre todo a quienes tienen gratuidad completa. No existen normas al respecto. Yo diría que más bien ahí lo que hay que ir desarrollando, probablemente desde el Ministerio de Educación. Yo creo que ahí la subsecretaría también ha tenido, hay, como yo mencionaba, hay ciertas normas que establecen, o funciones que la ley establece para la subsecretaría. Una de ellas justamente es desarrollar políticas públicas que apuntan a los elementos tales como la retención de estudiantes, la titulación oportuna, en el fondo el desempeño académico y la trayectoria académica de los estudiantes. Yo creo que se necesitan más bien políticas públicas. Es muy difícil que por norma, digamos, se pueda establecer. Yo diría que la norma más fuerte que hay en este momento que afecta a los estudiantes es precisamente la gratuidad, que acuérdense que se les acaba, digamos, si se atrasan en el egreso. O sea, dura solo lo que dura la duración teórica de la carrera. Eso, en cierta manera, les empuja y obliga a tratar de no atrasarse. Ahora, desafortunadamente la realidad supera la norma y por eso es tan difícil que este tipo de cosas sean regulados por norma, porque los estudiantes se atrasan igual, digamos, independiente que la norma les diga se van a quedar sin gratuidad, la realidad, ya sea socioeconómica, académica, etcétera, los obliga y a veces se atrasan sin tener mala intención al respecto. Entonces creo que es muy difícil hacerlo por norma, al final termina siendo contraproducente, pero sí el desarrollo de políticas públicas que ayuden a las instituciones a desarrollar programas que apoyen a los estudiantes, tanto socioeconómica como académicamente, probablemente pueden tener mejores resultados que normas que sean estrictas. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, una vez más agradecer la participación de la directora ejecutiva del Consorcio de Universidades del Estado de Chile y por supuesto a todos y todas quienes nos están acompañando en esta importante actividad. Ahora quiero invitarlos a una pausa de solo 15 minutos para que luego vamos a retomar con la siguiente conversación, ¿cierto? A las 11 horas con la conferencia Transformación y Cambio de las Instituciones de Educación Superior. Nos reencontramos en unos minutos más.